¿Que la salvación no la han alcanzado los judíos? No, la han alcanzado. ¿Pero qué judíos la han alcanzado? Los judíos que han aceptado a Jesucristo como Salvador. Ahora, ¿qué interpreta Pablo? Pablo dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. O sea, para Pablo dice, ellos están como idiotizados. No. No. Volvemos de nuevo, o sea, los conceptos teológicos se desarrollan como resultado de no trabajar bien el contexto histórico. Si trabajamos bien el contexto histórico, Pablo ni es calvinista ni es arminiano. Porque cuando Pablo murió, Calvino no existía, ni Arminio tampoco. ¿Ah? La explicación de Romanos 8:29 está dentro del contexto en Pablo de lo que Dios determina en su soberana gracia. Porque Dios es un Dios que interactúa, es un Dios que piensa, es un Dios que analiza y es un Dios que decide. Pero eso no quiere decir que Dios sea calvinista o sea arminiano. Esa palabra es escogido, como dice. Por eso. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Estamos hablando de los que aceptan a Cristo como su Salvador. Exactamente. Puede ser cualquiera. Porque es el concepto del remanente fiel que ya Pablo lo señaló con respecto a Elías. Cuando le digo, yo me he reservado ¿qué? 7,000 rodillas que no se han doblegado ante Baal. Yo me los he reservado. Sí. Cuando él dice hasta hoy, él está estableciendo hasta hoy, porque hoy les estoy enterando a ustedes. Hasta hoy, hasta el momento en que está escribiendo. Pero ese hoy todavía sigue hasta hoy. ¿Ves? Pero vamos a seguir entendiendo algunas cosas más. Porque todavía el dato sigue ampliándose. Ahora, fíjese cuál es la tesis de Pablo. Que gracias a ese letargo en el que cayeron los judíos, es que entonces los gentiles vinieron a la salvación. Pero dice, ¿quiere decir eso que Dios no los va a incluir a ellos en el plan? No. Dios los va a incluir en el plan. ¿Y cuándo los va a incluir? Cuando el proceso final de la salvación de Yahvé entre a la vida del pueblo de Israel. Porque si Dios le hizo promesa a Abraham, Dios va a cumplir la promesa a Abraham. Ahora, no olviden que en una ocasión, miren qué dato interesante, en una ocasión Moisés le cuestionó a Dios por qué iba a destruir a Israel. ¿Se acuerdan? ¿Han leído ustedes eso? Inclusive Moisés le dijo a Dios, arrepiéntete, es el primer hombre que manda a Dios a arrepentirse. Mira, arrepiéntete. ¿Qué van a decir nuestros enemigos? Que tú nos sacaste de Egipto para matarnos en el camino. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Mira, Moisés, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Y me voy a compadecer de que quieras compadecerme. Ahora, al que peque contra mí, yo lo voy a quitar del libro de la vida. No dijo a excepción de Israel. De hecho, a los que iba a erradicar en ese momento eran a los judíos. ¿Se da cuenta del contexto histórico? Si trabajamos con los contextos históricos, oiga, entendemos mejor la escritura. Que si no trabajamos con el contexto histórico, hacemos de la Biblia una historia distinta a lo que la Biblia presenta. Ahora, para Pablo, el remanente fiel aquí son esos judíos que llegaron a Roma, que establecieron la iglesia y que tuvieron que regresar a Israel, y ahora cuando regresan están siendo despreciados por los cristianos gentiles.
Ese es el remanente fiel. Los demás están endurecidos, han perdido sensibilidad. Y como han perdido sensibilidad, ya necesariamente Dios no está tratando con ellos en este momento. Eso no quiere decir que no se les predique. Porque si se les predica y creen, se salvan. Porque nadie se salva por ser judío, pero tampoco se pierde por ser judío. ¿Se da cuenta? Ni se salva ni se pierde por ser judío. El cristiano ha perseguido tanto a los judíos. ¿Cómo podemos esperar que los judíos acepten a Jesucristo? Bueno, se están convirtiendo a Jesucristo. Se están convirtiendo a Jesucristo. Y están respondiendo al mensaje de salvación. ¿Que es más difícil? Sí. Pero están respondiendo. Lo que pasa muchas veces es como tú señalas. El problema es cómo los llevamos a conversión. Cómo los invitamos a creer. Pues ahí es donde está el problema. O sea, un judío no va a creer de la misma manera que nosotros creemos. Hay otras formas y otras maneras para llevarlo a creer. Es como en el mundo musulmán. Mire, para hacerle una historia breve del viaje, cuando llegamos a Turquía, que el guía turístico ve el plan de trabajo, me dice: pastor, yo tengo que decirle que mi responsabilidad es llevarlo a las 7 iglesias, pero yo no quiero bajo ninguna circunstancia que allí se hagan actos religiosos, porque eso pone en peligro al grupo y nos pone en peligro a nosotros, y esto puede crear una situación muy difícil. Este es un país musulmán y los musulmanes no tenemos tolerancia para el cristianismo. Es fantástico, pues eso es así, pues no hay ningún problema. Pero ¿cómo podemos entonces hacer nuestro trabajo? Pues nuestro trabajo lo hicimos, y la efectividad del trabajo fue tanto que cuando yo salí el sábado, el miércoles de Turquía, el guía lo que me dio fue: hazme llegar los libros que utilizaste, porque la verdad que el conocimiento que tengo de la fe cristiana hoy me ha quitado muchos prejuicios. Se quedó con nosotros en la oración, escuchaba la oración, respondía a la oración. Inclusive hubo un hermano del viaje que se nos puso bien malo y Dios hizo un milagro en él extraordinario, y él mismo dijo: mira, eso es un milagro, yo nunca había visto un milagro, y eso es un milagro. O sea, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos es cómo evangelizarlo. Pablo dice: mira, a un judío para evangelizarlo hay que llevarlo a celo. ¿Y cómo lo llevas a celo? Cuando tú le haces entender que de la misma manera que él se siente hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. ¿Y cuál es la evidencia que tiene el judío para decir que es hijo de Dios? Mire, el argumento del judío para probar que es hijo de Dios es que Dios lo bendice. Sí. Ahora, cuando tú le pruebas al judío que, oye, pues fíjate, al mismo Dios que tú adoras es al que yo adoro, al mismo Dios que tú le pides es al que yo le pido, y mira qué interesante que a ti te bendice por ser judío y a mí me bendice por ser cristiano. Entonces, ¿qué haces con ello? Lo provocas a hacerlo. Claro, yo no voy a dar un curso aquí de evangelismo a judíos, pero los cristianos mesiánicos lo hacen, y ellos trabajan precisamente el concepto de evangelización. Además de que hay otro elemento importante, y es el hecho de que el judío que está yendo a Israel hoy es judío de 15ª generación, de la generación número 20. Y ese judío de la generación número 20 se crió ¿dónde? Pues se crió en Suiza, se crió en Argentina, se crió en Estados Unidos, se crió en el Caribe, se crió en qué sé yo en dónde, y desde luego no tiene ¿qué? Unos arraigos sociales como los primeros. Por lo tanto, están más abiertos a la fe. De hecho, el Estado judío en este momento es un Estado laico. Y estos religiosos que usted ve vestidos de negro, con barbas largas,